Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente, piedra Jimmy Iturri. fundamental. Lo que te digo lo sabe Cocomanto. solo el viento, los ladrillos y tejas. Y muy personal se vino a Cochabamba para hablar con Jorge Mancilla Torres, conocido como Cocomanto. Coco, gracias por recibirnos en tu casa. En todo caso, el agradecido soy yo. Muchas gracias por venir. Es una hermosa sorpresa y la oportunidad. Gracias, hermano. Si hubo alguien que influyó para que yo me decidiera ser periodista fue precisamente Coco. A ver, Coco, ¿cuándo descubriste que eras poeta? Cuando tomé conciencia social, digamos a los 8 o 9 años de edad, en las minas, mi infancia está plagada de silicosis, explotación, masacres, borracheras, lo que veían la gente. Compañeros míos que vivían poquito tiempo, trabajaban en la mina, y era todo llorar, llorar, amargarse, sufrir. En la dura época de la Patiño Mines, antes de la Comibol, con trabajadores. Entonces, la influencia de dos maestros, Alberto Vega Salinas y Darío Uceda Murillo, que rendían homenaje en los cursos a los mineros que habían muerto, a sus ex compañeros, alumnitos de la escuela que ya no eran. Y entonces ellos hacían homenaje y dije, yo quiero ser como ese, hablar tan bien, hablar tan profundamente, hablar claro, pensar alto, sentir hondo, y es una forma de ser poeta. Entonces ahí asumí sin darme cuenta. Entonces hablaba como declamando. Ahora desdeniego de la declamación, tanto que digo, salido de poeta no se aceptan declamaciones, por favor, porque la forma arcaica de la declamación española con la voz temblando y romper, no. La poesía es para decirla, hablarla, comunicarla, escribir llanito, para que la gente entienda. Eso que digo, que la poesía debe ser clarita como el Singani y útil como el alicate. Y al inverso también. Ahora, es un don. ¿Con eso se nace o no? ¿O es solo pulir? Yo creo que es trabajo diario. Todavía hoy a mis 78 años sigo peleando con el soneto, con la décima, con las formas estudiadas de la poesía. Yo hago mucho verso medido, trabajo el verso medido. No tengo nada en contra de la poesía libre, del verso libre, pero prefiero atenerme a cierta reglamentación interna para hacerla más sonora. La poesía tiene que aspirar a ser música, como la pintura, como todo, como el teatro, hacer música para que entonces yo escribo poesía con criterio de música, con criterio de estrofa. Tanto, Jaime, que 34 de mis poesías, sin que yo sepa, son música, porque agarran los compañeros un libro mío, los compañeros charanguistas, acordeonistas, cantantes, ven que está medido, son octosílabos, claro, y le ponen música, y luego me sorprenden ya con el producto acabado. Es el otro problema. Una cosa la poesía y otra cosa la música. claro. Busca al letrista para la música. Hablemos, músico, ven, hablemos, porque tú dices de mi corazón y se dice mi corazón. Sí, pero el charanguito, no. La pelea que tengo. Entonces es esto. Trabajo música que es poesía elaborada, pensada, meditada, pero al mismo tiempo poesía accesible para que la gente lea. ¿Por qué no escribe para el prójimo? No es para guardar poesía bajo la almohada y decir, ocultarla como hijo prohibido, no. Pero además muy acompañada del humor. Me acuerdo que escribías sonetos, pero los llamabas sonsonetos, ¿no? Son sonetos, ¿no? Sí, es cierto. Tengo mucha poesía humorística, claro que sí. Mira, salí de una operación cardíaca, me cortaron la aorta, me puse una válvula mecánica en México y la operación duró mucho tiempo, 6 horas, 5 meses. Entonces, lo primero que se me ocurrió, escribí un libro sobre esa experiencia traumática y le dije al médico que ojalá pudiera ya escribir porque no podía hablar. Y saqué un librito que se llama Sin corazón, sin corazón. Y pegué el librito porque es un homenaje al centro médico donde
pero meter un poco de humor, de gracia a tanta tragedia, tanto. Entonces, las canciones que hago para los mineros, para el estaño, la silicosis, no son lacrimosas, no son para tirar al suelo a la gente, de por sí ya trae una tragedia como para que además le cargues con palabras. Entonces, sin optimizar ni escapar de nada, levantar un poco aquello, poner un poco de ironía, de sarcasmo a la vida, y es esto, y ahí me sale el humor. ¿Y de las minas te vienes a La Paz? Sí, más bien por la radio, ¿no? Ya. Estudié en la universidad, intenté ser abogado, pero un buen hermano que tenía, Cándido se llamaba, pero no era tan cándido, me sacó, me dijo, no, abogado no. Tú tienes Qué buen que ser consejo que te ha otras dado. cosas. Métete en lo que puedes hacer, escribe poesía, escribe textos, escribe periódicos. Entré a la Normal Superior Simón Bolívar de La Paz y estudié un año ahí. Pero un otro profesor me llevó a una radio llamada América, Radio América, que después devino Nueva América del señor Salmón. La Radio América de un señor Salcedo, y me dio, aprovechando mi buena voz de entonces, porque hablaba yo muy bien, el profesor Vicente Terán Erquice me llevó a la Radio América y leía de 1 a 2 de la tarde noticias, pasaba discos, y fue mi primera experiencia. Y comencé a dejar la universidad, comencé a dejar ¿La normal? La normal. Me fui a mi pueblo donde ya había un suceso extraordinario, la radio Pío XII, que fue inaugurada 3-4 meses antes. Y una radio que se salía de los cánones porque es un edificio, el primer edificio en Bolivia, construido con criterio de radio, con salas de locución, con paredes acústicas, con salas de discotecas, para radioteatros, en fin, a diferencia de las pobres emisoras mineras que funcionan en el local del sindicato, en un cuartito, en las condiciones más precarias. Este milagro de la radio Pío XII. Entonces llegué y yo dije, trabajo en una radio de La Paz, puedo acceder, y fui admitido inmediatamente. Y trabajé 1 año y medio, 2 años en Pío XII. Salí de ahí, me fui al Altiplano, y de ahí empezó mi vida en radio. Durante 10 o 11 años fui radialista, fui locutor, fui productor, fui libretista, fui animador. Me fui a una radio en Colquiri, estaba recién casado con Marta, mi compañera, y tuve una experiencia traumática, Jaime. Me dieron Radio Colquiri, los del sindicato me pagaban bien, el triple de lo que me pagaba entonces en Altiplano. Iba bien. Llegué en octubre del 64. En noviembre ocurrió el golpe contra Paz Estenssoro. Lechín se aupó al gobierno de la Restauración. Lechín dio el golpe contra Paz Estenssoro, su ex jefe. Eso sacó de balance a los mineros. Y entró al gobierno Lechín, pero no lo aguantaron mucho tiempo. Barrientos y Obando lo echaron. En los primeros días de mayo lo echaron del gobierno y lo exiliaron a Paraguay. Desde Paraguay, don Juan Lechín ordenó una movilización de los mineros, manifestaciones para pedir que retorne, y los mineros salieron obedientes de la COP, manejados por el lechinismo, y yo salí de Radio Vanguardia, ya le había puesto el nombre a la radio. Estaba apareciendo la radiecita esta de mano, porque antes los locutores, los reporteros caminamos con una maleta, una grabadora, que el señor, un diputado Camba nos dijo, los colgandijos, Áñez apellido. Sí. Y entonces, cuando apareció esta radio, lo primero que me dieron los compañeros, fui y grabé. Salimos de Colquiri hacia Oruro, la manifestación pro-lechinista para hablar por Lechín. Tenían que venir del otro lado del sur, del siglo XX, de Huanuni. Nosotros íbamos de Colquiri, pero no nos dejaron entrar a la ciudad de Oruro porque los militares rodearon, cerraron la puerta. Entonces hubo una escaramuza, discusión entre mineros y militares porque nosotros queriendo entrar a la ciudad y ellos impidiéndonos, hasta que de improviso grababa todo, porque director de Radio Vanguardia.
y veo de improviso un grupo de como 15, 20 mujeres alzando una bandera que avanzan a campo traviesa y quieren entrar por un flanco y empieza la tronadera, empieza la balacera. Las mujeres son dispersadas, murieron 3 aquellas, y la gente, los policías, el ejército, regimiento Camacho, primera artillería de Oruro, nos rodeó y disparó contra la gente, disparó a ojo cerrado, Jaime, porque la pampa es tan abierta, escandalosamente abierta, que se vuelve prisión. ¿Dónde van a escapar? Los cerros están allí lejos, azules, ¿no? Pues, los pobres mineros se agarraron, acudieron desarmados, estaba con su grito y sus piedras apenas. Conté 17 muertos con la grabadora en la mano. Pasé por ellos. A 2 incluso les cerré los ojos. Pero me muní de los testimonios de los compañeros. ¿Qué está usted viendo? Ayúdeme a contar, compañero. Y la gente lloraba, gritaba, asesinos, y los militares que estaban. Pasó esa barbaridad que no le dejó a ningún periodista, a nadie, traumática, porque perdí los estribos, me olvidé del periodista ecuánime, sobrio, objetivo. No podía porque era tanta sangre, tanto abuso, tanta matanza contra la gente más indefensa. Yo traía el trauma desde Yayagua. Me excedí con palabras. Volvimos derrotados a Colquiri a las 6 de la tarde, 6:30, y pedí transmitir aquel documento grabado por la Radio Vanguardia. Los dirigentes escucharon y dijeron, bajo tu responsabilidad, sin editar, ¿cómo sale? Y salió. A las 7:30 de la noche del 23 de mayo de 1965 salió la radio, el testimonio aquel de la matanza en la Pampa Ilbo. Transmitió Radio Nacional de Guanuni, San José de Oruro. Por entonces las radios mineras eran ensayos de radio, 300 vatios, a lo sumo 350 vatios, mientras la Pío XII trabajaba con 3 kilowatts de potencia, con toda la potencia, y tenía viso anticomunista, porque él, desde el nombre, Pío XII, Eugenio Pacelli, el papa que había bendecido las armas nazis, dio un primer dinero para la construcción de aquella radio. Entonces había un desbalance entre la Pío XII y las demás emisoras mineras, y yo estaba en Vanguardia, pero con todo pasamos aquel documento el 23 de mayo, el día 25 de mayo entraron el 24 entraron las tropas, el 25 de mayo a las 10 de la mañana tomaron la radio los militares, un señor teniente o capitán grandote, seguido de 8 o 9 militares, me dijo, Jorge Mansilla, sí soy yo, mire, usted se tiene que ir de este distrito minero en 1 hora, tiene que ser, pero pensé que venían por la grabación. No, parece que no habían escuchado, unos sabían. Bien. Y créame, señor Mansilla, me dice aquel militar, que la orden es más fácil para el que tiene que cumplirla que para el que la debe ser cumplir. Y agarré, sí, señor. Me pusieron 2 policías atrás, 2 militares, crucé las 2 cuadritas de la radio hasta el vehículo, los transportes a Oruro, entré ahí. Apenas tuve tiempo de hacer avisar a mi mujer que estaban echándome. Salí de allí, nunca más volví. Hasta ahora no volví más a Colquiri. Y la grabación se quedó. 15 años después un compañero, Juan Espinosa, me había recobrado y me la dio. En alguna parte la tengo y no tiene sentido porque es una lloradera. Bueno, pero lo que estabas viviendo bien lo merecía. Viví en la clandestinidad. Asalto de Marta, asalto de Marta, y volví a Radio Altiplano, hablé con Mario Castro, que era el locutor, el director de la radio, con Franz Reyes, Enrique Arauz, el dueño de la radio, don Mario Carrasco, que así me tenía estima, y volví a Radio Altiplano, locutor sin derecho a voz. Ahorita me cuentas, hagamos un pequeño corte. Te agradezco. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Ojo con ojo, diente a Con diente, Coco Manto. piedra fundamental. Lo que te digo lo sabes. Tengo que ir a fundar un continente. Ojo con ojo, diente a diente, piedra Jimmy Iturri. fundamental. Lo que Con te digo lo Coco sabe Manto. solo el viento.
ladrillos y tejas. En Cochabamba con Coco Manto. A ver, entonces vuelves al altiplano después de una tragedia, después de un momento tan duro, y sin embargo el humor no se pierde. Porque entré a, como te decía, locutor sin derecho a voz, hacía libretos, hacía informativos, me toleraban los compañeros, hasta que poco a poco comencé a tomar la palabra, a animarme a leer informativos en Radio Altiplano, con la Lola Faye, con Jorge Hoffman, Roberto Valderas, gente importante. Y hasta que me atreví a hacer un programa de humor político llamado Olla de Grillos. Ahí nació Coco Manto. Coco Manto, a los Jorge nos dicen Coco, claro. Y Mancilla Torres. Entró como chiste. No me gusta que me den Coco Manto, pero ya es mi otra identidad. Claro, totalmente. En un libro dice Coco Manto alias Jorge Mancilla Torres. Me pasó eso y durante 4 años mantuve en Radio Altiplano un programa de humor político los sábados y se repetía el domingo. Olla de Grillos para gringos y cosillos, con el aporte inopinado de gente que ni se imagina, ni piensa, ni concibe la gente. No era todo mi humor, me pasaban por debajo de la mesa, me pasaban chismes, me encontraban, me citaban, me enseñaban papelitos, entre quienes, por ejemplo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que me proveía de humor. Tenía una gracia ese hombre. Una vez me dejó incluso, me citó a una esquina para cantarme una copla que debíamos, porque hacíamos la parodia de las canciones. Marcelo tenía un enemigo, fundamentalmente un abogado, Zolón, Mario Zolón, ¿no? Que estaba en el gobierno y era ministro, era canciller, ministro de Educación, ministro de Planificación, ministro de Obras Públicas, un hombre muy alto. Y tenía ojeriza contra Marcelo por alguna razón. Entonces me pone canción, me la tararea, tengo una vaca lechera, tiene gorra y charretera, me de leche merengada, ministerio y embajada, rolón, 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 de ese tipo de cosas. Entonces para mí agregar coplas era ese Marcelo. Otro que me proveía era René Zabaleta Mercado, Alipio Valencia Vega, gente que tú ves muy serios, muy caballeros, no en absoluto. La intelectualidad. Y muchos académicos y militares, amigos militares que me pasaban cosas o me hacían llegar por una mujer hermosísima que había, que me pasé, dice el coronel fulano de tal que se puede meter, que le dicen tal cosa y está pasando esto. Era un hombre más informado, peligrosamente informado, pero tenía el recurso del humor para que no parezca muy ostentosa ni provocadora. Ahí tiene que la chispa, la gracia. Una cosa casi me cuesta la vida es que el 26 de abril del 69 pasamos por la noche un aforismo de estas cosas que digo ahora, berberías. Más vale cobando en mano que barrientos volando. Claro, había muerto en un helicóptero y todo. Al día siguiente murió el 27, el día domingo de 27 de abril. Mi cumpleaños el 23 y Marta, mi esposa y unos amigos nos llevaron un día de campo que es en la Plaza de la Revolución. Estamos escuchando la radio, interrumpen la transmisión de un partido de fútbol y dicen: lamentamos interrumpir porque ha caído el helicóptero y ha muerto Barrientos. Pero la noche anterior habíamos puesto aquello. Claro. Esas coincidencias dramáticas, malditas, hincha coincidencias. No, pues la gente, lo primero que decir, lo dijo anoche, claro. Mala lengua del Coco Manto. Sí, él ya sabía. Ya sabía esta técnica. De ese tipo de agresiones, bueno, y el programa duró poquito. A partir de la muerte de Barrientos duró poco porque se nos murió el primer actor, ya no había sentido. Teníamos un compañero que vivía, Esteban Rea, que tenía el timbre de voz de Barrientos, un muchacho que trabajó en la alcaldía y que me lo entregó Escobar Uría, el señor alcalde. Sí, el alcalde me dijo: Armando, úselo bien. Recuerde que Barrientos es nuestro presidente, pero este chico habla como Barrientos. Úselo bien. Lo voy a ajustar cuentas si ve que está usando mal. El chico
vino conmigo, tenía un defecto, no sabía leer. Era un obrerito de la alcaldía, pero hablaba como Barrientos, como ciudadanos. Y lo utilizamos, le memorizamos, le obligamos a memorizar. Y entonces, esto. No, ya, muerto, mi general. El programa comenzó a... Bueno, yo mismo me puse contra la pared porque entró Bando, luego vienen golpes militares, hasta que aparece Torres y me invitaron a irme del altiplano porque ya no toleraban la mano de don Jorge Carrasco, el dueño del diario, el hermano de Mario y del señor Rolón. Claro. Entonces opté por la retirada honrosa. ¿Y fuiste a Illimani? No, me fui a Radio Illimani. Claro, fuiste a Illimani. Me fui a Radio Illimani porque estaba Torres en la presidencia, un amigo Roberto Cuevas, que me contrató, era el director, yo fui jefe de informaciones. Me fui a Illimani. ¿Dónde te quedaste hasta las últimas horas del golpe? Tú fuiste el último en salir de Illimani. Desde las 10 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, avisando, llamando todo el día, convocando a la resistencia, el fascismo no pasará, y convocando a la gente, y la gente pedía armas, leíamos informativos, comunicados, entonces viene el fascismo, compañeros, solos eran Andrés Solís Rada, el señor Gallardo, Gonzalo Otero Mercado, al que atraparon luego y lo mataron, murió en tortura. Éramos 4 o 5 locos llamando a la gente a convocar. Bueno. ¿Y era Aguilita Voladora? Ay. Contanos. Aguilita Voladora, sí, fue. Es una historia igual sucia porque, bueno, el general Obando fue ungido, el general Torres fue ungido presidente de la República con el apoyo de la Fuerza Aérea Boliviana. Tanto que de la FAB de El Alto lo bajaron los militares en triunfo a Torres, le hicieron jurar, juró el cargo, y su fuerte en las Fuerzas Armadas era la aviación para mi general Torres. Entonces había una cierta garantía con ellos. Y hablaba la FAB, hablaba con la COP. Entonces estamos transmitiendo a las 3, 4 de la tarde, nos llega un telefonema de un dirigente sindical, Waldo Tarqui, de San José. Dice el compañero Lechín que digas que Aguilita Voladora caerá al atardecer, que resista a la gente. Yo pregunto a Andrés Solís al Chichi, pero es lo más obvio, es una alusión a la Fuerza Aérea. ¿Cómo vamos a decir eso? Y no dijimos. Y dice el señor Lechín que si no dices, estás haciendo responsable de omisión, para que la gente resista. Aguilita Voladora que era el atardecer. Se nos ocurre poner un disco, Aguilita Voladora que en tu pecho llevas hilo, dámelo para coser este corazón herido, cantar por los caminantes, que eran el compadre Palenque y un Murillo, los caminantes. 3, 4 veces el disco, sin sentido, aparentemente, hasta que vino la idea. Bueno, dice, atente a las consecuencias, me dice Waldo Tarqui. Están esperando esa para que salgan los aviones. Y Gonzalo Otero se atreve. Compañeras, compañeros, llegó la hora. Aguilita Voladora caerá al atardecer. Y yo me subo. Y otro compañero, 3, 4 compañeros, Aguilita Voladora en triunfo, triunfalismo estúpido. Efectivamente, Jaime, la gente va combatiendo, corriendo en las calles, porque no habían armas, no había nadie. Los únicos que tenían armas eran unos universitarios que habían atacado una patrulla militar y estaban en Cerro La Icacota. Ahí estaban los universitarios. Tenía una metralleta, de esas que de trípode, ametralladora, y no sabían usarla. Los compañeros universitarios, pero estaban disparando, resistiendo ahí en la colina aquella, y de improviso salen del alto, hermosa espectáculos en 3 avionetas Mustang. Es impresionante, y la población combatiente abajo aplaude, al fin, la Fuerza Aérea. Y los universitarios se agrupan y cantan el himno nacional. Estaban cantando el himno nacional cuando los aviones aquellos van y baja
en picada sobre la colina y ¿cuántos muertos ahí, compañeros? Que había sido que parece que ya murió el señor, no importa si no, el comandante en jefe de la FAP, Óscar Adriázola, le dijo eso a Lechín: ya salimos, la clave es esta, que la digan. Lechín y la COP, los incautos, los compañeros pasaron y nosotros dijimos aquello. Qué barbaridad, ¿cuántos murieron ahí? Claro. Hay una corresponsabilidad, esto agrego de culpa pues que tiene uno que sobrellevé, porque era un engaño, una mentira con alas además y con metralleta desde arriba. No, a las 8 de la noche supimos que la batalla estaba perdida, porque el MNR se juntó, Falange, se juntó mucha gente, él y las Fuerzas Armadas, regimiento tras regimiento, todos voltearon contra mi general Torres. Llamamos a las 8:15, 8:30 al palacio, estaba al ladito, o sea, Dillimán estaba en la Ayacucho. Pregunta al general Torres qué hacemos, y dicen: ya salió, ya se asiló. Claro, era el momento de irse. Ahora, ¿cómo salimos? Estaba rodeada la plaza. La plaza Murillo estaba ocupada. Bueno, nos dimos modos para salir. Salimos en condiciones que no te cuento. Me ayuda a salir un compañero, Juan Carlos Gallardo, un periodista argentino. No, y ahí empezó mi salida, mi fuga, 71. Fue una tontería porque sin armas, sin coordinación, sin mayor noción, sin mayor experiencia en este tipo de cosas. En diciembre del 71, un señor Gasser declaró al programa Monitor de Hamburgo, Alemania, un programa de televisión, que convencer a las Fuerzas Armadas les costó poquito tiempo, pero mucho dinero. Una tras otra, las unidades... El bono de lealtad. O cómo se llama. Lo dijo aquel, claro. Teníamos la grabación por mucho tiempo con los compañeros. No, pues no podíamos contra los dueños de los fierros. Claro. El cantor, el poeta, el no pasarán, la grita, los recitadores, no podíamos contra la eficacia de las armas, porque en la concepción del ejército no hay argumento más brillante que una bala. Y es esto. Así ahí acabó mi vida de radialista. Nunca más me metí en radio. Salí al exilio a México, pasé al Perú, viví en el Perú. Volviste a México. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Ojo con ojo, diente Con a diente, Coco Manto. Piedra fundamental. Lo que te digo lo sabes. Tengo que ir a fundar un continente. Ojo con ojo, diente a diente, piedra Jimmy Iturri. fundamental. Lo que te digo lo sabes. Solo el viento, los ladrillos. Con Jorge Mancilla Torres, Coco Manto, aquí en Cochabamba. A ver, entras entonces al periodismo escrito y descubres tu gran facilidad que tienes para la palabra corta, para la frase con sentido, y creo que la gente de los periódicos también descubre que tienes esa facilidad y te paga por eso. Además de pasarla bien, cobras. Por sobrevivencia más bien en México, ¿no? Porque era asilado político y como tal no puede involucrarme en la vida política de los mexicanos ni de los peruanos, donde también estuve asilado político. Entonces opté por otro tipo de periodismo para mantenerme a flote en el periodismo. Seguí haciendo la poesía, bueno, en suma, hice de la poesía mi amante y del periodismo su marido. Está muy bien. Me mantenía con el periodismo y hacía mis cosas. Por aquello que dices, ama a tu prójimo como si fuera su mujer. Son aforismos. Entonces, trabajé 25 años en el periódico más importante de México, el Excelsior, donde llegué a ser socio, el primer socio y único extranjero socio de aquella empresa tan gigantesca que por un momento tenía 3.012 empleados. ¡Vaya! 3 ediciones diarias, matinal, al mediodía, por la noche, 4 o 5 revistas en la semana,
editaban libros, haciendo una empresa. Y opté por el epigrama. Tenía alguna habilidad para el epigrama. El epigrama es una noticia sobre la noticia. El director me decía, hay este suceso y un verso, una estrofa de 4 versos, de 8 sílabas en lo posible, breve, comentando esa noticia del día. Entonces hice, Jaime, 12.000 o 12.300 epigramas en 25 años. Ponle a... Pero es un récord. Sí, yo pienso que sí, ahí tengo cajas y cajas y cajas, ahí están. Lo que, mira, tengo acá lo que hemos rescatado en la mesa. A ver, te leo algunas. ¿Qué es un epigrama? Dice un epigrama: se pierden los valores y prima el machismo, denuncia la Iglesia Católica de Mujeres, la Liga Católica de Mujeres. Decía el maestro Maquiavelo con pensamiento convexo: sexo débil, ni tan débil; sexo fuerte, ni tan sexo. Por decir cosas así. El epigrama. Escribas del neoliberalismo persisten en sus mentiras. No aceptan su tremebundo fracaso cíclico. Vemos del iluso primer mundo al quinto patio en que estamos. Anoche se emitió un mensaje presidencial por el sistema de radio y televisión del país, en México. Hay un adagio a seguir, y bien lo sabe el lector: si no hay nada que decir, no lo digas, por favor. De eso tengo tan civil, claro. Tenía sus riesgos porque, como venían felicitaciones y premios, venían amenazas y venían sanciones. Pero bueno, sigo haciendo epigramas y haciendo estos epigramas, que el primer género de los periodistas en España y en todas partes. O de don Ramón Gómez de la Serna, que hacía las greguerías, que yo le puse breverías. Estas cosas tan simples como qué cosa, ¿dónde? Préstame. Es un libro, mira, es un libro que me editó el periódico La Jornada de México hace un par de años y está en la 3ª edición. 2.213 breverías acá. A veces son cosas sencillotas, ingenuas. Unos toman escuela de Chespirito y otros del Che Espíritu. Qué bonito. Ella conjuga amor, desdén, pasión; yo conjugo de naranja, piña o limón. Vamos de palabras, Jaime. ¿Pero de dónde te vienen? ¿Aparecen o vas trabajando y trabajando, escribiendo y tachando? No, la conversación, la plática, se quedan condiciones propicias, me nacen. Por ejemplo, estoy escribiendo, mira lo que tengo escrito, mira vos, para publicar también parte de historia del país, ¿no? Porque está la noticia y hay que poner un poco de humor. En México se escribió 12.000, pues con 1.000 que me publicaron en un librito ya se recobra parte de la historia, pero desde otro punto de vista. Digo acá del señor Carlos de Mesa: ya se lo ve muy cansado por una razón sencilla. Come y escribe parado porque renunció a la silla. Un alcalde aquí en Cochabamba, el Mochileyes que le dicen. Sí. Al descubrirse la treta, la gente abrió las pupilas y dijo: ¡ay, qué maleta! Traficando con mochilas. Bueno, hay una cosa de la UPEA, una universidad en el Alto, sí, del que tiene mucho presupuesto, mucho profesorado y poquito provecho del alumnado. Un rector desorientado y de la ciencia idea, tanto maestro improvisado que se apea en la UPEA. El juego de apearse con la UPEA. Claro, y se apea. Bueno, de estas series que hacía yo, por decirte, cosas chuscas. En México trasplantaron el ojo derecho a un turista japonés que tuvo un accidente en la calle, lo llevaron, le trasplantaron un ojito. ¿Ya? A ese paciente oriental, díganle punto y guión, tiene un ojo como ojal y el otro como guión, como botón, vaya. Esta. La bailarina Doris del Alba
sufrió anoche otro accidente, el tercero en solo 2 meses. Una vedette muy querida allí. Vaya con la suerte ingrata de esa vedette tan tierna, tener tanta mala pata teniendo tan buena pierna, por decir. Y un amigo muy querido, que ahora va a ser presidente, Andrés Manuel López Obrador, a quien conozco desde 20, 25 años. Él tiene una forma de hablar, habla lentito, no tiene ningún apuro. Dice que es tartamudo, no es tartamudo, es un hombre que piensa, pero habla lento, con mucha... sin apuro, pues. ¿Cómo son los mexicanos en Gran general? político que habla. Así. Entonces propuse yo hace 12 años, yo dije esto en un epigrama, yo propongo que la UNAM honre su tan noble causa y le otorgue un gran doctorado honoris pausa. Lo leyó, le gustó, me dijo, sí, ya vi lo que me hiciste. Por este tipo de... Pero haciendo todo el tiempo haciendo esto, y estoy escribiendo mucho epigrama acá, mucha brevería, porque quiero sacar un disco, un tercer libro, con los aforismos cochabambinos. Es un pueblo gracioso el Cochabamba, porque además yo hablo quechua. Hablo más o menos. El Evo me dijo una vez que me nombraron embajador, mi presenté ante las huestes, sus huestes, me dijo, este es nuestro embajador en México, él va a ser, es un periodista que vive allí, él dice que habla quechua, pero tanto tiempo fuera del país yo creo que habla quechua eslovaco. Digo, pues, y cierto, pero yo entiendo perfectamente el quechua y me gusta estar en Quechuabamba, en Cochabamba. Por eso decidiste venirte acá. Y también por corazón, porque no puedo, por esta bronca cardíaca, porque La Paz es una agresión para mí, pero con todo, yo amo mi ciudad, estoy feliz en mi país, no salgo más de acá. Y estoy involucrado, querido Jaime, ahora en un proyecto que me lleve 7 meses, 6, 7 meses. Me vinculé con artistas cochabambinos, músicos, con los que ya tengo experiencia, ya trabajé desde 15 años, hicimos cantatas, bellas cantatas a esta ciudad con motivo de la revolución cochabambina de 1810. Con Marcos Lavallén. Marco Lavallén, un compañero Mercado y otro compañero Malpartida, y ellos tienen sus grupos, Aizana, Canto Vivo, en fin. Entonces me vinculo con ellos, especialmente con los 3, para sacar este último. Ya hemos sacado 2 cantatas, tengo con ellos unas 8 o 9 canciones populares. La Cueca de 2 siglos, por ejemplo, es muy popular acá. Pero estamos involucrados ahora en un proyecto que me gusta porque es Clamor por la Vuelta al Mar. Es para apoyar la gestión boliviana ante la Haya. Y con ellos me comprometí, ellos comprometieron a su vez a 25, 30 músicos, entre saxofonistas, charanguistas, guitarristas, percusionistas, cantantes, coros de niños, y escribí yo 75 coplas sobre el mar. Esta cosa que nos llega desde que nacemos. Entonces ellos se distribuyen las canciones para hacer, y están haciéndolo todo. Es fácil, el mar, la arena, Abaroa, Antofagasta, Calama, Tocopilla, la guerra del Pacífico, que no es guerra, fue invasión a partir de eso. Entonces hemos buscado, tenemos un problema de dificultad económica, pero ya está el disco. Están preparando ahora los sobres, y yo pienso, voy a viajar a La Paz para presentar el disco. Este Clamor por la Vuelta al Mar son 12 canciones que va a gustar, un poco para renovar también, para reforzar el lenguaje de los bolivianos frente al mar, porque para dejar descansar ya al yo quiero un mar azul o cositas así, pero ahora sí están metiendo canciones, 12 de las mejores, trabajadas por estos extraordinarios músicos, que lo hacen pero con una apertura, con una vocación, con un patriotismo que me sublima, me festeja. Como el tuyo, ¿no? Porque tú pones la base, que es el texto. Bueno, aparte, y la idea que puse, porque ellos querían, ya me había presentado con ellos en otro festival de música de protesta, pero vamos a tener la música de protesta por ahora, porque ya hay que pensar en otro proyecto, y pues una proyección, ¿qué tal si trabajamos por el mar? Y trabajamos en esto, ¿no? Porque tenemos una vecina tan angosta que se opone a toda costa.
Todos en el sentido de la cosa. Claro, claro. Y ahí nos nació un hermoso bailecito, cueca le han puesto, que en Chile no hay libertad, tienen prisionero al mar. Es una verdad. Entonces, puesto en canciones, y canciones con humor también, porque no todo va a ser lloradera por el mar, de por sí el agua es agua llorada. Entonces hay que dulcificar y estamos trabajando en este proyecto, muy contento con ellos. Yo creo que en 10, 12 días más vamos a presentarlo en La Paz y ante el país. Muy bien. Última pausa y después volvemos. Te agradezco. No sé qué vamos, pero con mucho gusto. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Ojo con ojo, diente Con a diente, Coco Manto. piedra fundamental. Lo que te digo lo sabes. Tengo que ir a fundar un continente. Ojo con ojo, diente a diente, piedra Jimmy Iturri. fundamental. Lo que Con te digo lo Coco sabe Manto. solo el viento. Los Coco, hablemos un poco de poesía, ¿no? De todas las funciones que tiene el ser humano, los oficios, al que más energía lleva es entender la poesía, porque claro, tienes que decodificar muchos códigos. Es cierto, es cierto. Es mayor la responsabilidad del poeta que tiene que escribir para el que va a leer, porque poesía es lo que queda después de haber leído un poema. Es lo que interesa al poeta, qué piensa, qué se quiere, qué conozcamos. Entonces tengo como 8 o 9 libros de poesía. Hemos hecho un recuento así a vuelo de pájaro, escribí como 1000 poesías. Y este libro lo han compilado mis hijos, Mariel y Pablo. Tiene un poco más de la mitad de lo que he escrito. Un compañero editor corrió el riesgo de editar este libro de 557 páginas. Se llama Mantología Poética. Y tiene son 10 libros en uno, porque hay libros para el mar, libros para la cocina boliviana, sobre las danzas bolivianas, sobre los mineros bolivianos, las masacres, son 10 libros en uno de estos. El único problema es que cuesta mucho, 200 pesos, que nadie paga 200 pesos por nada. Máxime, si yo acostumbro regalar mis poesías. En México sacamos esto, por ejemplo, de Estrés Federal. ¿Ya? Tiramos, y con los pies del gobierno de la ciudad me presenté durante un año entero regalando los libros a todo el que venía. Qué envidia. Son sonetos a la Ciudad de México. Pero hacías presentaciones hasta en las tabernas, ¿no? En las cantinas, claro. como mariachi, en las plazas, en los parques, en las casas de la cultura, en los templos, en la universidad y en las cantinas, en Garibaldi. Oh, qué lindo. Porque hay letras para canciones. Entonces, regalar, y de improviso aparezco con un libro que quiero vender. Se ríe la gente. Está bien, vamos a ir a la Feria de la Paz, ahí vamos a vender algo. A ver, algunos de los poemas que tienes ahí. Mira, escribo, a ver, ¿qué? Un poco, plan con maña se llama. Todo este tiempo que pasé en el exilio, 38 años viví, en el exilio me duraron 3, 4 años. Pero después me dediqué a trabajar porque tenía un buen trabajo, un buen sueldo, me valoraron y me quedé, porque en ninguna parte recibí tanta justicia salarial y tanto aprecio como en México. De ese tiempo, y es una canción que la cantan en México, Tiempo y Cuenta. ¿Cómo se puede una poesía con 2 palabras, con tiempo y cuenta? No tengo cuenta del tiempo, ni el tiempo me toma en cuenta. ¿Qué cuente de dar al tiempo de este tiempo que no cuenta? La vida le cuenta al tiempo el tiempo de darse cuenta, cuenta del amargo tiempo, tiempo de la pobre cuenta. No hay cuenta fuera del tiempo, el tiempo siempre descuenta. La cuenta que un destiempo pierde en el tiempo sin cuenta. Caigo en la cuenta del tiempo si el tiempo ajusta su cuenta, y diciendo tiempo al tiempo, cargo esta cuenta en mi cuenta. ¡Qué habilidad! ¡Qué hermoso! Es para yo recomiendo mucho a los lectores que lean, hay que leer. Y a los poetas que lean, que no solo sientan, que lean, que consulten, que lean poesía. Lean a Borges, lean a Neruda, lean a Vallejo, lean a Octavio Paz, a tanta gente importante, porque el poeta
es un resumen, el poeta es una síntesis y al mismo tiempo tiene que ser un vertedero de lo que ha leído. Digo, uno de los primeros libros que me enseñó a leer mi hermano Cándido, El Quijote de la Mancha. ¿Ya? Luego es una décima. La décima son 10 sílabas, 10 versos de 8 sílabas con rimas acordadas. Ánimo andante, dedicado a Don Miguel de Cervantes y su personaje. La vez que leí El Quijote me provocó mucha risa. Cierto, lo leí deprisa, pero qué gracia, qué dote del gran caballero andante. Lo leí de nuevo en coro y me ganó cierto azoro. Me puse serio, muy serio. Hoy, lo digo sin misterio, leo Don Quijote y lloro. Qué lindo, qué lindo. Juan Gabriel Vázquez, que es un novelista colombiano, dice que la literatura, la novela es la invención que nos inventa. Qué hermosa definición. ¿Qué te ha inventado a ti la literatura, tu poesía, tus Me aforismos? inventa cada día, ¿Sí? me reinvento cada día. A esta edad sigo escribiendo y aprendiendo. Me gusta aprender, me gusta descubrir, me gusta colegir, encontrar de nuevo. El día que me dé por poeta consumado, estoy acabado. No tengo más nada que Te ha salido en verso también, ¿no? Consumado, acabado, está perfecto. Y una declaración, una discusión entre Juan Arreola y Borges Uh-huh. en la Universidad en México. Hablaron estas dos Celebridades, mayores claro. de nuestra cultura. Borges, el ciego, y don Juan Arreola, un jalisciense extraordinario. Hablaron mucho tiempo de tantas cosas. Y le dice Juan Arreola al final, querido Borges, hemos hablado 2 horas y media y no nos hemos puesto de acuerdo en nada. No llegamos a ninguna conclusión. Y Borges le dice, qué bien, hermano, qué bueno que no hemos llegado a ninguna conclusión. Eso quiere decir que esto sigue, que vamos a seguir hablando, descubriéndonos, redescubriéndonos, reasentándonos. Es saludable, es lo mejor que me has dicho, porque el día que estemos de acuerdo, la sábana santa, la unanimidad es la sábana santa de la democracia, lo digo yo. La discusión, la polémica, lo que pasa en este país, Bolivia es un país de aguas agitadas, permanentemente agitadas. Yo prefiero 1000 veces esta agua de aguas saltantes a los países donde las aguas calmas, donde no pasa nada. Claro. En Suiza un poeta se aburre. Pero contigo hemos tenido muchas conclusiones desde nuestra militancia, desde nuestros afectos por la literatura, por el país, por la militancia de izquierda, todo. Ha sido un honor conversar contigo, Coco. Te agradezco mucho. Mira, quisiera acabar Dale. de este libro leyendo una cosa, un homenaje a un bocado boliviano, a la salteña. Está dedicado, bueno, escribí hace 20, 25 años, es una décima chiquita. La salteña. Bocado en la hora oportuna, la salteña es un jigote de carne, papa, chiote, cebolla, huevo, aceituna, y no debe haber ninguna liturgia después de misa, como la que se entroniza en una mordida artera y el caldo que se libera y bendice la camisa. Qué hermoso, Coco. Gracias. Esta es la poesía, hermano. Muchas Los gracias por todo. ladrillos y tejas, los bichos de limpieza, y tú que estás sentada mirando en el umbral del año 2.